¿Qué hay? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que iniciamos en el punto en que la dejamos hace 7 días, pero con muchas más incógnitas ya resueltas. Hemos pasado, este pasado fin de semana, del estado de alarma al estado de la prudencia, dijo el presidente de Castilla-La Mancha, o del estado de alarma al estado del caos, que ha dicho el Partido Popular. Decaído, levantado el estado de alarma, las medidas quedan a criterio de las autoridades de cada una de las comunidades autónomas, y estas a su vez subordinadas, supeditadas a lo que dicte cada uno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que por cierto, en el caso de Castilla-La Mancha, se ha cargado parte de ese decreto que presentaron con muchísimo detalle el pasado sábado Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. En el criterio de muchos de los sanitarios que nos atienden a diario con o sin COVID está el de la conveniencia de que hubiésemos prorrogado ese estado de alarma al menos un tiempo más, un mes más, hasta esperar que las vacunas avanzasen hasta un límite, hasta un porcentaje que ya recomendase, hiciese recomendar o hiciese factible, viable, el desescalarnos y el pensar en relajar esas medidas frente al COVID que estaban dando resultados. La cuarta oleada ya daba evidencias de una pandemia atenuada ciertamente. Vamos a ver una encuesta realizada este pasado lunes a pie de calle por nuestros compañeros de los servicios informativos sobre la opinión de los valdepeñeros acerca de esa desescalada vertiginosa de la noche a la mañana que tuvimos, en especial, no ya en Castilla-La Mancha, sino en Valdepeñas, de nivel 3 a nivel 0. Y lo de la noche a la mañana no es ninguna frase hecha ni una manera de hablar. Vamos a escucharles. De estar en nivel 3 a no estar en ningún nivel y tener las mismas medidas que el resto de la comunidad autónoma. Valdepeñas ha vivido en una misma semana la continuación del cierre de establecimientos, su reapertura con limitaciones más acusada que en otros territorios de la provincia y el levantamiento de ese nivel 3 recién llegado, todo por el fin del estado de alarma. La responsabilidad está en nosotros, en todas las medidas y todas las precauciones que podamos de nuestra parte son pocas. Por eso la mayoría de valdepeñeros ven con buenos ojos que vivan la misma pseudonormalidad que los demás castellano-manchegos siempre que el comportamiento cuente. Me gusta la idea esta o las formas que han implantado ahora. Dios quiera y no volvamos otra vez a nivel 3 reforzado nuevamente, porque ahí sí que estamos perdidos otra vez. Lo que hace falta es tener mucha responsabilidad para que todo siga mejorando y que el COVID no lo carguemos nosotros, no el COVID a nosotros. Yo creo que es porque si no los negocios no se mueven, entonces que es conveniente que los negocios se muevan, pero que hay que ser prudente la sociedad en sí. Pues es precisamente en esa prudencia en la que muchos no confían y menos viendo imágenes de este fin de semana grabadas en el resto del país. Para mí hemos corrido mucho, para mí. Ahora, las autoridades son los que mandan, pero yo prácticamente había dado más pausa. Yo por mí seguiríamos en el mismo nivel que estábamos, hasta que esto se aclare un poco. En la juventud salió a tope hasta más no reventar, hacer botellones y todo, lo vimos por la tele, así que se lo recordamos una vez más. Mascarilla y vacuna, y la vacuna, que nos vacunen a todos. Que depende la responsabilidad que tengamos uno con otro para coger y esto mejorarlo. Sin duda es una prueba de fuego que afectará para bien o para mal a nuestro tan famoso verano. Pues la voz de la calle, Fernando Prieto Ruiz. Hola. ¿Estábamos en condiciones de pasar en Valdepeñas, no me refiero ya en Castilla-La Mancha, ni en España, en Valdepeñas, con 92 contagios la semana anterior, pasar de nivel 3 a nivel 0? Yo creo que ¿Es asumible? Yo creo que tenía que haber sido un poquito más lento el proceso. O sea, aquí hemos discutido muchas veces de que no se puede hacer mucho hincapié sobre algunos sectores concretos de toda la pandemia, de que recaiga prácticamente toda la culpa, pero lo que no se puede pasar es de prácticamente 3 con medidas, que hay que recordar, 3 con medidas, no solamente 3 solo, sino 3 con medidas, a 0. Creo que eso ha sido un salto excesivamente grande. Ángel Luis Rivas, desde el punto de vista del docente y del filósofo, la misma pregunta. ¿Me lo puedes formular otra vez, por favor? Porque quiero contestar. Estábamos en Valdepeñas en condiciones de poder hacer una desescalada tipo slalom gigante de las pistas de esquí de Sierra Nevada,
no. Taxativamente. Francisco Miguel Torres, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Gracias por incorporarte a esta tertulia y esperamos que no sea la última vez. Bueno, gracias por invitarme a ti. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo, en mi línea, yo creo que hemos pasado del estado de alarma a tener una alarma con estado. O sea que la alarma es, en las encuestas que habéis puesto antes, la gente no sabemos lo que hacer, estamos en alarma los propios ciudadanos. La inmensa mayoría de las comunidades autónomas, y algunas con mayor ímpetu, caso de, por ejemplo, el País Vasco, abogan por el mantenimiento de medidas que restringen derechos fundamentales, que era de lo que hablábamos la pasada semana, si tenéis recuerdo. Pero pese a ese consenso no buscado, pero que es real, los tribunales superiores de justicia responden de manera variopinta. Estamos en manos de los jueces que, ante la disyuntiva de ver la realidad que impone una pandemia en la cual no influye para nada en la redacción de las leyes que nos gobiernan, pues se están fijando, que es el caso de Castilla-La Mancha, están haciendo prevalecer la Constitución en primer lugar y en segundo lugar la Ley de Salud Pública del año 86. Repito, ni en la definición de los estados de alarma, excepción y de sitio, ni en la redacción ni en el desarrollo de la Ley Orgánica de Salud Pública del año 86 se tenía la eventualidad de una pandemia como la que estamos viviendo. Se está también hablando en los ámbitos políticos de la necesidad de desarrollar con urgencia una ley de pandemia. En este contexto, pues reitero y restringiendo un poco el ámbito al de Castilla-La Mancha, pues os pongo en antecedentes, nos habíamos documentado antes. En el caso de la limitación de los asistentes a los funerales a 50 personas, se considera que es un atentado o que limita indebidamente el principio constitucional de la libertad de reunión. En el otro límite que también se ponía de no poder hacer deporte amateur, digamos, más de 10 personas en espacios abiertos, en espacios libres, también se invoca desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a la libertad de reunión. Y en el caso de la recomendación de las abluciones previas a los cultos, de determinado tipo de cultos, se habla de que es un atentado a la libertad de culto y a la libertad religiosa. ¿Vuestra opinión? Pido. Fernando. Bueno, los jueces actúan sobre la legislación que tienen, no puede hacer de otra manera. Ellos lo que no hacen es aplicar algo que no tienen, y evidentemente sobre la ley que tienen, aplican. Lo que no se les puede hacer es que los jueces gobiernen. De aquí yo creo que la falta de responsabilidad de los políticos, de los que nos gobiernan, de los que en definitiva deberían de marcar la directriz de lo que es un gobierno, pues la han dejado en manos de los jueces. Creo que ha sido un grave error. Y de hecho, como aquí tenemos 17 trocitos de España, pues va a haber 17 formas distintas de gobernar, de aplicar la ley y de actuar con respecto a lo que son los ciudadanos. Es decir, aquí vamos a ser ciudadanos de un mismo país, pero con 17, parece ser, tendencias distintas de gobierno pero hay o de unidad aplicación. De criterio entre los 17, ojo, excepto los bueno, archipiélagos. Yo no creo que es así, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Andalucía, el mismo tribunal aplica cierre en dos pueblos y no en uno. Pero los tribunales, no los gobiernos autonómicos. Los gobiernos, claro, el gobierno autonómico, evidentemente, después de lo que está viendo, puede aplicar, pero es que no tiene legislación que aplicar, porque la legislación de sanidad del 86 no contempla esta variabilidad y han tenido tiempo para haber desarrollado o haber hecho una nueva ley o legislar con respecto a esto y no han querido. Yo creo que es que confiaban demasiado en la vacunación, no lo ha salido, desgraciadamente, ojalá y estuviésemos ahora con el 70% de la población vacunada, y eso les ha hecho, pues puesto que tenían ese criterio de que se iba a hacer la desescalada de la manera que ha hecho, no ha salido y así ha sido el comportamiento. Yo creo, por resumir, que ha sido una falta de sensibilidad del gobierno central con respecto a las comunidades autónomas, porque les ha dejado una pelota que no saben cómo cogerla, porque no todos los tribunales van a actuar igual, ni todas las comunidades autónomas van a actuar igual, entre otras razones porque no todas las comunidades autónomas están igual de infestación
unas con respecto a otras. Entonces los criterios de una no van a ser los mismos que las otras. Sin embargo, Fernando, en todo este larguísimo tiempo ya de pandemia ha habido momentos en los que han sido las propias comunidades autónomas, los propios gobiernos regionales los que han reclamado la potestad de poder tomar decisiones en cada territorio. Sí, porque yo creo que han estado jugando a la política sin saber la repercusión, me da la impresión. Porque ahora cuando han tenido ellos que actuar realmente, porque no han tenido el paraguas de la administración central, del gobierno central, pues en fin, se les ha venido el mundo abajo diciendo de que no pueden. Es decir, aquí han jugado al gato y al ratón y al gato. Las comunidades autónomas con el gobierno central y el gobierno central con la comunidad autónoma. Es decir, yo creo que lo han hecho todo rematadamente mal, porque cuando tenía el gobierno el estado de alarma, las comunidades autónomas decían déjame, y ahora que las ha dejado, dice cúbreme. Es decir, yo creo que es que lo han hecho tan sumamente mal, creo que han estado jugando a política, no han estado jugando ni siquiera a ver cómo los ciudadanos realmente nos defendemos ante esta pandemia, y este ha sido en definitiva el resultado. Creo que a todos habría que suspenderlos, pero con nota excesivamente baja. Ángel, Paco, os supongo conocedores del auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ratificando la mayoría de las medidas contenidas en ese decreto del pasado sábado del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y rechazando puntualmente esas tres concretas que yo he relacionado antes. ¿Vuestro punto de vista? Bueno, yo ayer por la mañana, como bien sabes los que estáis aquí presentes y mucha gente que nos está viendo, por mi actividad accesoria a mi negocio tengo la gestión de los cines en Valdepeñas, y ayer convocaron una reunión de urgencia la Federación de Cines de España, a la cual pertenezco en su junta directiva, tratando las variedades normativas que hay en distintas regiones. Hemos pasado de que en los cines, una barbaridad en Castilla-La Mancha, desde que se quitó el estado de alarma, no se puede consumir dentro de las salas de cine palomitas y consumo. Cuando estaba el estado de alarma, en la ola de la cresta, cuando los cines estaban abiertos al porcentaje que permitía la normativa, sí se permitía comer, y ahora no, en Castilla-La Mancha. En el País Vasco, en Barcelona, en Madrid, pasa todo lo contrario. En el estado de alarma no se permitía y ahora sí. Para que vea lo que decía Fernando, que tenemos 17 gobiernos que están legislando la normativa según le apetezca o le parezca bien. Creo que es y hemos pasado de asustarnos al estado de alarma y a reclamar que siga el estado de alarma. Pero eso no significa que el gobierno lo haga bien, sino significa que los ciudadanos no nos sentimos a gusto, no nos sentimos bien teniendo diferentes legislaciones, diferentes normas y diferentes cumplimientos según en la provincia, la región en la que te encuentres. Quiere decirse que hemos perdido el sentido orientativo de la legislación. La legislación no nos orienta, nos despista. Tenemos que estar más pendientes de lo que digan los tribunales superiores de justicia de las regiones a lo que diga el gobernante. Y eso me parece a mí un disparate. Entonces, el ejemplo lo tenemos en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha los bares pueden consumir dentro, los cines, teatros, espectáculos no pueden consumir dentro. Supongo que el virus estará también dentro en todos los sitios. Con esto no quiere decir que en los bares sino significa que tiene que haber un criterio, lo que has comentado tú, los lugares de culto, pues ha tenido que llegar el juez a decir lo que está bien y lo que no está mal. Es decir, un poco, insisto, un disparate. Ángel Luis, con casi 40 años de estado de las autonomías y cuando hay voces políticas que constantemente lo cuestionan con y sin pandemia, ¿es un momento suficientemente extremo como para reclamar una eventual centralidad? Recentralización Recentralización. De ninguna de las maneras. Recentralización, ojo, eventual no. Y con arreglo a la circunstancia en la que estamos. De ninguna en el mismo asiento que estabas, y apelo a la memoria de los telespectadores, hace 7 días en este mismo banco o banqueta, un jurista, un abogado, un profesor de Derecho de la UNED, hablaba de que se está combatiendo a un enemigo común como es el virus con 17 ejércitos y 17 generales. Bueno, doctores tiene la Iglesia, pero los que no somos doctores de la Iglesia también podemos tener nuestras ideas y discrepar incluso
de los más calificados juristas y jurisconsultos. Yo particularmente soy completamente contrario a la recentralización y me gustaría matizar, hace un rato pues contesté no, radicalmente. Tú hacías un juego de palabras, que yo lo he oído ya por ahí algún periodista, lo de pasar de estado de alarma a alarma de estado. Yo creo que hemos pasado de un estado de alarma a un estado alarmante. A un estado alarmante, eso sí. Además, estado con minúscula, en el sentido de situación de las cosas. Solo había que estar viendo pues un poco, a lo mejor el domingo por la mañana, un poco algún informativo y ver lo que había pasado en Madrid, lo que había pasado en Barcelona, lo que había pasado en Salamanca y en alguna localidad más de España, para darnos cuenta de que efectivamente estamos en un estado alarmante, sencillamente por la capacidad de la ciudadanía para asumir una situación terrible y dificilísima. Yo estoy completamente en contra de la recentralización. Es más, yo creo que cuanto más descentralizado esté la gestión en general de los asuntos públicos, mejor. Cuanto más descentralizado, mejor. Por ejemplo, si de 17 autonomías, no regiones, autonomías, o sea, gobiernos autonómicos, si de 17 con sus tribunales superiores de justicia, 2 decretan o sentencian o juzgan o emiten documentos en los cuales sencillamente pues proponen medidas absolutamente fuera del sentido común y todo esto, siempre hay 15 que pueden contrarrestar esto. Si solo tenemos uno que toma decisiones y se equivoca, tenemos un jaleo montado, ¿no? Yo creo que cuanto más descentralizado, mejor. Estamos en un estado alarmante. Hemos dejado del estado oficial, el oficial estado de alarma, para pasar a un estado alarmante, pero por una cuestión que han dicho los ciudadanos en la encuesta. No sabemos asumir nuestra propia responsabilidad. Bueno, no sabemos, no, perdón, ellos han dado, en esta encuesta, las imágenes que se han emitido han sido ejemplares, Y lo dice la gente de la calle, los ciudadanos de a pie, con su sentido común, y yo, es curioso, yo me traigo aquí un libro de un filósofo de la ciencia, Karl Popper, que me gustaría leer una cuestión dentro de un rato, precisamente con relación a la responsabilidad individual. No hace falta que venga Karl Popper, que el Popper ya no puede venir, pero no hace falta que venga, consultar a la gente por la calle. ¿Se ha hecho bien entre el sábado por la noche y el domingo de madrugada? ¿Se ha hecho bien las cosas en Madrid, en Barcelona? Evidentemente no. Ha habido escenas de auténtica vergüenza, ajena y propia. Yo particularmente, después haré referencia a otra cuestión, o si quieres lo hago ahora ya. Bueno, vamos a dar... Sí. Fíjate, siguiendo el hilo tuyo, y perdona que te diga, hay que ser mucho más simplistas. Esto es... No, simplistas. Voy a intentar explicarlo. Si tú coges al mejor músico que toca el violín, al de la trompeta, al piano, al trombón, al violonchelo, y le dices, vamos a tocar música, y tocan música, aquello suena... un desastre. No, un desastre. Suena pero jazz. si le pones un director de orquesta, quizás suene a Los Ángeles, Bueno, pero eso aquí hemos perdido el rumbo, o un capitán, o pones en un barco 17 capitanes. Al final yo creo que nos falta un capitán. No, lo que no puede ser, en los cirujanos de hierro, todo esto yo no creo. Y desde luego, por supuesto, una orquesta sinfónica... sí. Pero a mí, si a la prueba me remito, estamos en 17 estados gobernando. Ojalá fuesen 17 estados. Ojalá fuesen 34. Y ojalá Valdepeñas fuera Liechtenstein. Mi opinión, y creo que en esto, bueno, pues creo que si estamos 47 millones, posiblemente haya 47 millones de opiniones. Creo que los ciudadanos lo que no podemos tener son 5 tipos de gobiernos como los que nos están gobernando a la vez. 5 tipos de desgobiernos, no. De gobiernos, sí. Como lo queramos llamar, gobiernos de gobiernos, da lo mismo. No podemos tener un gobierno europeo, un gobierno nacional, un gobierno autonómico, un gobierno provincial, que son las diputaciones y los ayuntamientos. Es decir, 5 gobiernos para los mismos habitantes. Es una auténtica barbaridad. Lo miremos como lo miremos. Porque vamos a entrar en contraposición de lo que piensan unos con respecto a lo que piensan otros. Y claro, si le damos autoridad al Parlamento Europeo con respecto a los parlamentos nacionales, con respecto a los parlamentos autonómicos, esto es un desgobierno total. Bien, pero la cuestión, pero la cuestión no es decir no se lo damos, no, la cuestión es lo que tenemos, cómo lo desarrollamos. Y la actualidad nos está dando eso.
Y ante 5 situaciones concretas, ante una pandemia necesitamos o la dirección total, o que no opinen unos y que opinen el gobierno más cercano. Esa es la cuestión, que opine el gobierno más cercano. Bien, pero que dejen al gobierno más cercano. Sí. Pero sin entrar a los jueces y que le den armas, por supuesto, armas legislativas para que puedan aplicar. Si no las tienen, entramos en el de gobierno que tenemos en la actualidad. Pero ¿cuál es el gobierno más cercano? ¿El que mira por los intereses de los ciudadanos o el que mira por los intereses de su El gobierno más cercano siempre son los ayuntamientos. Claro, siempre son los ayuntamientos. Lo miremos, nos gustará más o nos gustará menos. Porque los ayuntamientos, en definitiva, saben lo que le pasa a cada población, directamente. Sí, por supuesto. Siempre es el gobierno más cercano. ¿Qué pueden hacer los gobiernos más cercanos ante esto? Nada. No tienen armas. Ese es el problema. ¿Qué pueden hacer las diputaciones? Nada. No tienen armas. ¿Qué pueden hacer los gobiernos autonómicos? Con el cachondeo de 17 autonomías y un gobierno central que parece que está ausente, nada. Y el Parlamento Europeo, mientras tanto, tocando la guitarra. Es el problema. Las 17 autonomías no son un cachondeo. Es el problema que tenemos aquí. Las 17 autonomías es la Constitución española. Sí, pero decir, que por cierto, la Constitución española sí contempla el concepto de epidemia, todo esto, en la definición de estado de sitio de alarma, sitio de excepción. Claro. Sí que lo contempla. Pero lo tiene que marcar el gobierno central. Sí, eso, claro. Pero ese es el problema. La ley orgánica que desarrolla esos 3 estados no contempla la pandemia. Que ahí está el que te la Claro, si está en la Constitución, pues ya está. No hace falta más. Yo sigo opinando que me falta un director de orquesta. Que dirija esta. Vamos a ver. El gran problema que tenemos es que hay 17 directores de orquestas. Y ojalá hubiese dentro 34. De esta. Ojalá un director 34. Sobre los directores de orquesta y uno más todavía que dirige a todas las orquestas. Y el director principal cogido con pinzas Vamos a ver, si aquí el gran problema que tenemos es que los políticos españoles, porque los de fuera conozco algo menos, no quieren tomar responsabilidad con respecto a la pandemia que tenemos en la actualidad. Es el gran problema que tenemos. Hay algunos que se la juegan, como Ayuso en Madrid. Bueno, algunos cuando han tomado decisiones, lo han criticado. Hay ejemplos, pero incluido el presidente del gobierno. Sí, pero en línea general, cuando tiró para adelante, fue el primero que se le criticó el estado de alarma, que iba a recortar derechos. En líneas generales, y se ha dado cuenta de que cuando lo ha estado aplicando ha funcionado y ahora pues esto es en líneas generales ahora mismo en la situación actual, nadie quiere tomar ciertas responsabilidades con respecto a la pandemia. Es el problema que yo le veo. Es que la palabra, de nuevo, surge, y tienes toda la razón del mundo, la palabra que surge es responsabilidad, y es así, cada uno con su responsabilidad individual, y quien tiene el instrumento ejecutivo por un lado y legislativo por el otro, y el judicial en paralelo, es efectivamente quien tiene que tomar una responsabilidad más seria. Esto no cabe duda, quiero decir, y efectivamente tenemos un problema muy serio cuando para decirlo claro, el señor presidente del gobierno, el presidente del gobierno del Estado, el presidente del gobierno del país, del gobierno central, hoy dice una cosa, mañana dice la siguiente, su solidez intelectual queda muy en entredicho cada 2 por 3, depende de lo que opine una persona que en un momento determinado prefiere marcharse a otro ámbito de poder y después ya marcharse del todo. Quiero decir, la situación ha venido a sacar, como decíamos hace unas semanas, ha venido a sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos, y desde luego desde el plano del político profesional, que esto es lo que es escandaloso, y después leeré, si se me permite, una cuestión, en el plano del político profesional realmente están dejando mucho que desear. Esto está claro. Has olvidado al más preparado de este país, a Simón. Te has olvidado del personaje de Simón, que el 7 o el 8 de marzo del año 2020 animaba a juntarse y el otro día se asombraba porque no estaba el estado de alarma. Quiere decirse, se nota que no le hacen caso, porque si hubiese aconsejado al gobierno seguir con el estado de alarma... Señores, antes de ir a la pausa y por romper un poco la dinámica y salir del impasse temático, os pido un análisis breve y no hepático, sino cerebral, de las escenas que vivimos este pasado fin de semana, de sábado al domingo, a partir de las 12 o de las 24 horas del sábado a las 0 horas del domingo. Escenas en plazas públicas de todo el país, de las mayores y principales ciudades. Curiosamente en Castilla-La Mancha se vio poco o nada. En fin, ¿cómo lo percibiste? Yo sigo opinando lo mismo. No había alguien que dijese que no había que salir a la calle, que había que mantener un mínimo de coherencia, y ahora yo me pongo en el lado de los estudiantes, 20 años, 22 años,
deseando salir, deseando... Si hubiese habido un anuncio de estado de alarma, habían salido a celebrarlo. Y salieron a celebrarlo el no estado de alarma. Los universitarios son así. El problema es que no había nadie que dijese vamos a controlar esto, que no haya tumultos, que no haya gente. A mí mi ahijado era el primero que me mandaba vídeos de las fiestas que estaban montando. ¿Por qué? Porque estaban celebrando, estaban deseando tener el descontrol, en una palabra, ¿no? Ángel, me permito introducir, antes de tu opinión, una profesora universitaria en un programa, comentaba su enojo, porque esos mismos que salieron eufóricos, sin ningún tipo de protección, decía ella, son los que luego piden que hagamos los exámenes online. Sí, claro. ¿Esto es la generalidad? O sea, ¿aquellos son estos o no? No. Vamos a ver. Yo no sé exactamente en qué plaza de Madrid era, no llegué a distinguirlo bien, pero bueno, había como unas, 2.500, 3.000 personas en un espacio que, así calculando por qué se ve en la tele, pues a lo mejor era de la Plaza de España, a lo mejor la Plaza de España y un poco más. A lo mejor era Santa Bárbara, no sé exactamente qué plaza de Madrid era. Hay un momento determinado en que una cámara, yo lo vi al día siguiente desayunando la tostadita y tal, con la tele de fondo así para enterarme un poco de lo que había pasado. La cámara enfoca a una niña, una niñata. La estoy visualizando, la imagen. Entonces esa niña, esa muchacha, que no sé si es que es una muchacha de Madrid que se juntó con los universitarios, ¿no? Que los universitarios son así, tampoco, yo soy universitario, por ejemplo. Le ponen la cámara delante y dice lo siguiente, y voy a enseñar esto, si se me permite, porque esto es un ejercicio que le he puesto yo a mis alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO, de los que estoy orgullosísimo, muchas veces los critico porque no leen un libro, pero cuando te paras con ellos, te pones a pensar con ellos y les tiras un poco de la lengua, pues les puse un ejercicio que es, comente la siguiente frase: yo sé que lo que estamos haciendo está mal. Incluso yo leyéndoselo así, pues puse tonito infantil, ¿no? Yo sé que lo que estamos haciendo está mal. Y se expliqué el contexto. Muchos lo habían visto, como lo has visto tú. Entonces, pues se hace un análisis de texto mínimo de esta frase, y efectivamente todos llegan a la conclusión, tanto el cuarto de la ESO, la filosofía de cuarto de la ESO, como la filosofía de los primeros de bachillerato, llegan a la conclusión de que, como esa niña, no quieren ser como ella. Es una niñata irresponsable que es capaz de decir con una cámara delante: yo sé, soy consciente de que lo que estamos haciendo está mal, y sin embargo no cojo y me marcho para casa inmediatamente. Ojo, apostillaba que la culpa es, o venía a decir que la culpa es de quienes la dejan que lo haga. Ah, claro, lo que faltaba ya, yo eso no lo había oído, porque ahí o sea que, en definitiva, yo sé, tengo 18, 19 años, 20 años, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, y le cargo la culpa a quien no me reprime o quien no me lo prohíbe. Que me lo permite. Pero vamos a ver, es lo que estamos hablando, si la base estamos hablando de que no hay un capitán, no hay un... No se trata de capitanes, no se trata de capitanes. Es una niña, tampoco. Sargento nos apañamos. Es una muchacha de 18, 19, 20 años, no sé en qué curso universitario estaba, o a lo mejor, yo que sé, en un segundo bachillerato, se juntó con los universitarios. Es una persona que hace mucho tiempo que tiene capacidad para pensar por sí misma, que de hecho lo dice delante de una cámara: yo sé, soy consciente, yo individualmente, que estamos haciendo esto mal. Pero tendría que venir alguien a echarme una bronca y a prohibírmelo. Pero o sea, ¿esto qué tipo de razonamiento, de argumentación? Esta muchacha está en la Universidad Española. Evidentemente la Universidad Española no es esto. Los universitarios españoles no son esto. Mis alumnos de cuarto de la ESO se dan cuenta de que esto es una ridiculez, que no se puede uno dejar llevar por... Fernando, y a la pausa. Sí, vamos a ver, yo varias cosas con respecto a esto. A lo mejor hemos magnificado en exceso el tema, Quiero decir, no le quito la importancia, pero a lo mejor lo hemos magnificado. De relieve. Sí, pero quiero decir, a lo mejor lo hemos magnificado. ¿Cuántos jóvenes en toda España han hecho esto? Un 0,1%. Claro. Bien, va a ser más preocupante los que no se van a vacunar y se habla menos que sobre esto, porque los que no se van a vacunar ya está claro, por lo que llevamos vacunados, que va a sobrepasar el 6%. Eso va a suponer 3 millones y pico de seres en España.
Toda la gente que estaba allí, por una cuestión de edad, ninguno estaba vacunado. No, si quiero decir, los que no se quieren vacunar ni se van a vacunar. Quiero decir. Y se está comentando bastante menos. Y eso sí que es un problemón, porque 3 millones de seres en un país como España es mucha gente. Muchísimo. Y no sé el volumen de gente de joven, y quiero decir, ojo, que no lo defiendo porque lo he dicho al principio y lo sigo diciendo, está mal, muy mal ese tema, ¿no? Es decir, a lo mejor lo hemos magnificado en exceso. Y luego hay que entender otra cuestión. En España el botellón está prohibido, no de ahora, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Y ningún ayuntamiento, ninguno, ha aplicado lo que tenía que haber aplicado. Porque si en España quitamos la cultura del botellón, estas cosas a lo mejor no hubiesen ocurrido. Porque esto es consecuencia de la cultura del botellón permitido por padres, los primeros, y después por las autoridades, estando prohibido dejarlo hacer. Prohibido pero consentido. Es decir, que se ha puesto en algunos sitios, en algunos sitios se ha puesto hasta botellódromo. En algunos ayuntamientos hay hasta zona adaptada para el botellón. Estando prohibido, es decir, cuando sembramos estas cosas, vamos a recoger estas otras. Ese es el gran problema que tenemos en este país. Es decir, que no tenemos objetivo, es decir, cuando todo viene bien dado, lo que sea. Ahora que tenemos que corregir, pues en el subconsciente de las personas está lo otro. Es decir, ahora que nos dejan un poquito de gas, aplicamos lo que nos han estado dejando hasta ahora. Ese es el gran problema que tengo. Y luego, sobre prohibiciones, por poner un concepto claro. Todo el mundo sabe que no podemos pasar de una velocidad determinada en una carretera. Y nos la saltamos. ¿Y sabes cuándo corregimos? Cuando nos pegan el estacazo. Es decir, el concepto en España es que si no tenemos quien nos sacuda, y sobre todo si el palo es de bolsillo, no nos corregimos. Es el gran problema que tenemos como concepto. Hasta ahí llegamos. Vamos a tomarnos unos minutos para visitar empresas, negocios, comercios y bares, y a la vuelta hablamos del Día Mundial de la Enfermería, que se celebró ayer, 12 de mayo. No se vayan, venimos enseguida. Lo decíamos antes de la pausa publicitaria. En el día de ayer, 12 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Enfermería. Es una efeméride, una conmemoración, pues que como tantos otros días mundiales proclamados por Naciones Unidas o por quien sea, pues suelen pasar sin pena ni gloria. Pero se está tratando de uno de los sectores que están liderando, si no el sector que está liderando y encabezando la lucha contra la pandemia, y además es llamativo que dentro del gran gremio sanitario sean los enfermeros y las enfermeras, aquellos que están al cuidado directo y en contacto con los pacientes, los que mayor prestigio social, sin duda, han adquirido en este último año. El reportaje que elaboramos en el día de ayer para los servicios informativos se lo ofrecemos a continuación, que es una entrevista con 2 enfermeras supervisoras del Hospital Comarcal de Valdepeñas. Ese reconocimiento social que en fechas como la de hoy se focaliza en la figura de la enfermería hospitalaria debería extenderse a los múltiples ámbitos en que se desempeña esta profesión. Principal demanda en el día de hoy, pues tener en cuenta y ampliar cada vez más, que cada vez haya más enfermeros en más ámbitos, porque este año ha quedado muy latente y muy evidente la importancia de los enfermeros a nivel hospitalario, pero los enfermeros en sí forman parte de multitud de ámbitos. Si hay un oficio vocacional, ese es el de la enfermería, que en tiempos de pandemia ha adquirido el máximo prestigio entre la población. Bueno, la enfermería siempre ha sido la que cuida de todos, a nivel de gestión, a nivel, bueno, lo principal al paciente, a eso nos dedicamos, a cuidar, y eso es lo que de lo que estamos orgullosos, contentos y como dice Carmen, vocacional. Los brotes registrados en Valdepeñas en el último mes han hecho que el Hospital Comarcal encabece el ranking provincial de hospitalizados por COVID, una situación que poco a poco se ha normalizado, pero que se reproducirá si una parte de la población opta por prescindir de la mascarilla y olvidar protegerse. La carga de COVID actualmente parece que los números van mejorando,
pero es como dices, a veces estamos como en una pequeña montaña rusa, hay semanas que van mejor, semanas que parece que hay unos poquitos más de casos, pero es normal, estamos en una situación de pandemia en la que hasta que el máximo número de población no esté vacunada e inmunizada, pues esto va a ir surgiendo. Ni el menor titubeo al considerar que el estado de alarma debería haberse prolongado un tiempo más hasta que el avance de la vacunación permita una relajación de medidas. Y deberíamos haber mantenido todavía un poquito más la restricción, no ser tan liberales en este aspecto, por lo menos es mi punto de vista. El mensaje es también claro para deshacer cualquier recelo o miedo a vacunarse con según qué marca de vacuna. Todas las medicaciones, incluidas las vacunas, tienen sus efectos secundarios, pero es necesario que todo el mundo nos vacunemos para salir de esto. Se sacan una vacuna de la manga. Todas las vacunas que están aprobadas han pasado por un montón de controles de calidad de la Agencia Europea del Medicamento. El incremento y consolidación de las plantillas de enfermería es acaso la principal demanda profesional de las enfermeras y enfermeros. Es súper importante en todo este año los enfermeros de los equipos de vigilancia epidemiológica o los rastreadores, como nombran la población. Sin el equipo de enfermeros de vigilancia epidemiológica hubiera sido imposible. La conclusión más inquietante ante el final de la pandemia es que el coronavirus ha venido para quedarse. El objetivo es desarrollar tratamientos que lo conviertan en una rutina como la gripe de cada invierno. Viene a quedarse con nosotros, ¿vale? Pues como un aislamiento, pues como puede ser una tuberculosis, una gripe, una cosa que se quedará con nosotros y lo trataremos con toda la normalidad del mundo como cualquier enfermedad. Por último, creemos que es fundamental agradecer a toda la población en general el apoyo y el reconocimiento que han hecho a la labor de la enfermería durante todo este año y medio que llevamos de pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Rivas, la sanidad pública en general y en particular enfermeros, enfermeras y médicos han pasado de ser una profesión y un ámbito denostado socialmente hasta 2020 a pasarlo bajo palio. ¿Alguna observación de este cambio de actitud? Pues la observación que yo puedo hacer a este respecto es que lo raro, lo extraño y lo incomprensible a la actitud anterior hacia los sanitarios en general. Estas dos enfermeras que han aparecido en el vídeo son el sentido común ilustrado e informado personificado, es decir, son admirables. Una delicia. Absolutamente, absolutamente. Además, esa forma de hablar magnífica, es decir, es realmente emocionante, quiero hablar así. Año y medio al pie del cañón, con todo el cansancio, con todo el estrés, con las depresiones que habrán tenido que pasar por ver situaciones, son admirables, son admirables. No hay ni una sola pega que poner a esta gente. Yo soy profesor, en muchas ocasiones se ha dicho de nosotros que bien han estado los profesores, tal. Efectivamente, pues por supuesto que sí, yo mi gremio lo defiendo absolutamente, claro que sí, pero es que cuando oyes hablar a personas como estas dos muchachas, estas dos señoras o señoritas, estas enfermeras, estas sanitarias, que saben de qué están hablando desde un punto de vista técnico, científico, profesional, y con este talante, con esta actitud moral, es admirable. Es decir, a mí realmente me gustaría que se pudiese extrapolar esta forma de ser, de ver la profesión, de ver las relaciones sociales y de ver el servicio público al resto de las profesiones, al menos en el ámbito público y también en el ámbito privado. Son admirables y desde aquí mi agradecimiento absoluto por su labor. Torres, Fernando, vuestro apunte a la vista del vídeo que acabamos de visionar. Yo me sumo a lo que dice Ángel, yo también sumo a los sanitarios del ámbito privado, no solamente enfermeros y enfermeras, médicos, también hay farmacéuticos, que me toca a mí de lleno. Todo el Sistema Nacional de Salud yo creo que ha apoyado o ha estado arrimando. A mí, de todo el reportaje que habéis emitido, me ha llamado una parte, la atención. No me la pises, por si acaso, pero bueno, me arriesgo, es que te veo venir. Ya me callo. Una parte, solamente me ha llamado una parte, que es que los sanitarios, los propios sanitarios, los que han estado al frente de la enfermedad, a pie de cañón, viendo la crudeza de la enfermedad, son los que reclaman que el estado de alarma siguiese. ¿Alguien del gobierno los ha escuchado? ¿Alguien del gobierno se ha sentado con ellos?
parece ser que no. No podemos alabar al sector profesional sanitario cuando profesionales, científicos, médicos, virólogos, todo el mundo científico le aconsejaba, le decía al gobierno que era precipitado eliminar el estado de alarma. Lo hemos escuchado, los mismos sanitarios, los que han estado ahí al pie del cañón, reclamaban que se mantuviese. Alguien no ha hecho bien su tarea, además, alguien no ha hecho bien sus deberes. Y sigo diciendo, aunque le siente mal Ángel, lo del tema, que no tenemos alguien que dirija... Pero que si os dais cuenta, no titubean, no se lo piensan ni una décima de segundo. No tienen la más mínima duda de que el estado de alarma tenía que haber seguido, de que el control de la población, de que el descontrol no era bueno, como se ha demostrado, como hemos dicho antes, con el tema de los universitarios, con el... En fin, es que se ve que nadie ha escuchado a esta gente. Es que realmente han sido los que más han vivido todo este desastre. Y la verdad que desde que empezó la gente, todos los ciudadanos prácticamente, a salir a los balcones a aplaudir hasta ahora, han sido los que han padecido realmente el COVID. Voy a hacer un apunte. Yo, personalmente, he enterrado a 2 tíos míos por COVID. O sea que yo... Sí, no, pero decir, pero ellos han visto... La lotería me ha tocado. Sí, pero decir, pero ellos han visto a todos. Es decir, ellos han visto desde jóvenes a mayores, han visto prácticamente a todos. Y lo han sentido porque han sentido además hasta la impotencia de no poder hacer nada en muchos de los casos. Y eso a la gente, pues bueno, las tiene que dejar pues de una manera muy desmoralizada. Y ahí había un ejemplo de entereza y de saber lo que realmente requiere su profesión y requiere la pandemia. Y lo que sí es triste es que ninguna administración le haya dado voz a los sanitarios con respecto a lo que es la pandemia y al comportamiento. Porque voy a poner un ejemplo y no creo que te pise el tema. Pisa. Han hablado de las vacunas. Cuando la agencia del medicamento la aprueba, es lógico que se ponga en funcionamiento y se ponga a administrar. No es entendible que los políticos, que dicen que se asesoran de técnicos, todos los técnicos en sanidad están diciendo que las vacunas que están aprobadas, que se pongan, y los políticos las han paralizado. Ahí ya entramos en una situación... Estaréis de acuerdo conmigo que cuando ha habido, al principio, nadie se quería poner la vacuna. Había un miedo, un terror a la se informaba vacuna. mal, se lo pongan los demás. Se informaba fatal. Yo ¿se informaba en algún momento, a algún amigo le dije, oye, tú tienes hijos, yo tengo hijos, ninguno de los que hemos tenido hijos, cuando hemos llevado al pediatra a ponerle las vacunas correspondientes en el calendario de vacunas, le hemos preguntado al médico de dónde viene la vacuna, los protocolos que ha pasado, se la hemos puesto y ya está. Eso, ¿por qué ha cambiado? Porque ha habido información. Ha habido mucha información con respecto a las vacunas. Porque se ha normalizado también, y porque se ha convertido en rutina. Claro. Pero es que hay un miedo cerebral, un miedo atroz. Sí, pero es que al principio se decía completamente. Yo fui, a mi mujer le dije, cuando entre la primera vacuna en la farmacia, yo quiero la primera para mí. Y era el bicho raro. O sea, parecía que pedir la vacuna era pues una cosa rara. Y ahora, sin embargo, pues estamos todos deseando, porque hemos visto que la solución está en la vacuna. Yo solo una mínima cuestión. Sacas a colación familiares tuyos que han fallecido, Julián a lo mejor también podría haberlo dicho. Yo no tengo a nadie demasiado cercano que se haya muerto, pero en todo caso da igual. A mí yo siempre me llevo unos cuantos meses recordando aquella famosa frase que recupera Hemingway para ¿por quién doblan las campanas?, a modo de pórtico. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. ¿No se te ha muerto nadie? No importa, las campanas están doblando por ti. Estoy de acuerdo. Es la frase, no recuerdo, es una cita que hace Hemingway, no recuerdo quién es él, pero no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. No se puede, no es manera, no lo soluciones diciendo a mí no me ha tocado, te ha tocado. Estoy de acuerdo. Hay gente muriéndose en la India en las condiciones más repugnantes y más, nos toca. Una cuestión que ahí venía... Es un problema de todos. De todos, toda la humanidad. Venía a colación del pisotón que te decía antes, bromeaba, lógicamente, y es lo que extraemos como titular de la entrevista, del reportaje hecho con las dos enfermeras supervisoras para el artículo que hemos publicado en Valdepeñas Digital, y es lo que dice Gemma Garrandes al final. El virus viene para quedarse. Claro. Como su día la tuberculosis, como su día la gripe, como su día la viruela.
viene para quedarse, no vamos a acabar con el virus. Ante esa afirmación que nos pone a la expectativa de que se desarrolle un tratamiento capaz de doblegarle a cualquier persona que lo acoja o que se contagie de él, tenemos la reacción de todavía, como comentabas, un porcentaje aparentemente bajo, pero si se analiza no es tan bajo, un 6%, de gente que sigue manteniendo que no se va a vacunar. Esto no pone en riesgo al restante 94%, ¿no creéis? Es pura superchería, superstición medieval, así de claro. No tiene Entonces es una cuestión de salud pública que sea obligatoria. O sea, absolutamente. Mira, hay gente que no se va a vacunar y se toma un medicamento 2 diarios. No sé si se habrá leído. Y no se ha leído prospecto. Eso es lo que te iba a decir, no sé si se lo habrá leído. Se automedica. Si no, es decir, no es lógico. Es decir, los virus son muy complicados, son difíciles. Como dicen los técnicos, viene para quedarse. Si estuviésemos toda la población en el 2021 vacunados sería mucho mejor que si estuviésemos en el 2022, evidentemente. Y creo que el negacionismo hay que tratar de irlo eliminando poco a poco en el sentido de concienciación, no de eliminarlo en el sentido estricto de la palabra. Es decir, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que nos tenemos que vacunar y es el único modo de que esto lo vayamos a corregir. El gran problema que yo le veo es que no sabemos cuánto dura la inmunidad, porque si dice que viene para quedarse, ¿cuánto duran las vacunas? Estamos poniendo en duda la durabilidad de la vacuna. Si nos vacunamos 3 veces con la misma vacuna puede ocurrir como con cualquier medicamento, que nos hagamos resistentes. Es decir, entramos en unas situaciones realmente complicadas. Inquietantes. Es decir, yo creo que también hay que empezar a lanzar mensajes más esperanzadores dentro de lo científico. Es decir, los que no son científicos, los mensajes esperanzadores, podemos opinar, pero no lanzar mensajes, puesto que no tenemos criterio científico. Pero los científicos sí que tienen que dar criterios científicos y esperanzadores. Y creo que en muchos más casos hay que darle más protagonismo que se le está dando, y menos protagonismo a la política. Una anécdota de comentario, por si alguien quiere hacer el experimento. Si se pone en YouTube, en el buscador de YouTube, se pone, va a sonar un poco así, si se pone Miguel Bosé, Carlos Fuentes, TVCAT, aparece un vídeo en el que el tal Carlos Fuentes que era muy famoso hace unos años, era como sacerdote o algo así, entrevista a Miguel Bosé, lo de menos, es lo de siempre. Vayan a ver los comentarios de la gente al vídeo, y es absolutamente desolador. Lo que dice Miguel Bosé y lo que le pregunta a Carlos Fuentes, al final pues no tiene importancia. Los comentarios, es que se le cae el alma a los pies a cualquiera. Hay un montón la última vez que lo comprobé yo, había como 3.800, casi 4.000. ¿Desalentadores o bailando el agua? Comentarios diciendo absolutamente, menos mal que le haces esta entrevista, por fin la verdad sale a la luz. Entonces, háganlo ustedes. Miguel Bosé, Carlos Fuentes, TVCAT. Y vayan directamente a los comentarios. Yo voy a ser uno de los que no lo van a ver. Harás bien, también es verdad. Vale, yo voy a ser uno de los que no lo va a ver. Pues te lo digo yo, créete. No sé si hago bien o hago mal, pero no lo voy a ver. Yo es que ese tipo de investigación hago porque como soy profesor, tengo que llegar a clase de vez en cuando para hacerles ver a los alumnos la realidad de las cosas, y a veces pues me tengo que pasar 1 hora y media escuchando su rap a lo mejor es que repugnante, a veces me tengo que pasar... necesitan esta gente ver más entrevistas con científicos, correcto. Y como con las además enfermeras, con vecinas, con gente de la calle, gente normal, gente que atiende, el sentido común pasando por la calle tranquilamente, es el sentido común ilustrado e informado, gente admirable, una vez más lo digo, gente admirable. Como venía advertido a la tertulia de que si salía el tema de científico, virus y tal, no me metiese porque no controlo, ya hay otra persona a mi lado para controlar ese asunto, no me voy a meter. Si no, luego te ajustan las cuentas. Si no, me va a caer otro tipo de vacuna. Si no, me va a caer otro tipo de vacuna. En fin, tratamiento de eso. Es un comentario que enriquece la conversación. Y entonces, ya estamos. Joder. En fin. No te preocupes, que ya pongo Cabo Furriel en vez de capitán. Eso es como ha quedado el Elitier. Ministro de Cultura, Cabo Furriel. Sí. Se me ha ido. Como dicen en mi pueblo, me se ha ido. Bien,
Lo que sí animo a la población, no a ver el vídeo de YouTube en el que sale un negacionista, que yo creo que ha perdido el norte, sino yo animo a que la gente se vacune. Lo que tenemos, y además estoy deseando que llegue... Paco, yo creo que, y no es una cuestión científica, yo creo que tenemos que tener todo el mundo de conciencia que al vacunarnos estamos salvando a la población mundial. Claro. No solamente nosotros, hay que pensar que estamos salvando al resto de población. Las Buena idea. doblan por nosotros. Bien, me voy a tirar de boca porque no lo hemos, pero claro, me lo habéis sugerido con esto de propuesta para ver en YouTube y luego la contrapropuesta no se vea. Sí, hay que verlo, Vamos a ver, digo que me tiro de boca porque yo creo que aquí deberíamos de inaugurar una sección en la tertulia que se llama El Carajal. Correcto. ¿Por qué? No sé si habéis visto, porque de luego sí que es para verlo, te invito a que lo veas en cualquier caso, la pelea de gallos que ha tenido la nueva delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sido de campanillas. Eso en Castilla-La Mancha no se ve. Bueno, me arriesgo, me juego un café con quien sea, que es imposible tirar de hemeroteca o de videoteca y encontrar algo similar, porque parece de carnaval, de chirigota. Pues es una pena. Estaría bien, que lo hayáis visto. Sí, yo lo vi hace como 3 horas, una cosa. Yo no lo he visto. Pues el otro no lo vea si no quieres, pero este velo, porque los dos, no se lo espera uno de ninguno de los dos. Lo que sí he visto así de pasada es un titular muy pequeño, que no sé si alguien lo ha visto, en el que la OMS, con sus aciertos y sus defectos, en un estudio que ha hecho, dice a las autoridades mundiales que la pandemia se podría haber evitado. Que lo diga la OMS ahora, de verdad me preocupa un montón. Que yo también lo puedo decir. Sí, claro. No, pero bueno, tú no eres la OMS. Hombre, tú eres, para mí, es una persona con bastante credibilidad, pero hasta llegar a la OMS te falta algo. Te falta algo. Bueno, predecir el pasado es muy fácil. Sí, y a Miguel... ser profeta del pasado. Y a Miguel Bosé le sobra. En fin, eso sí me preocupa. Que la OMS diga que se podría haber evitado, significa que alguien tampoco ha hecho su deber dentro de la OMS. Vamos a ver, creo que la OMS no es intocable. Creo que no es intocable. Y creo que a la OMS le falta un hervor. Es decir, que ahora se ponga a decir eso, no es verdad, es que ahora se ponga a decir eso, en fin, es como el caso de la manteca. Sobre la OMS. Sobre la OMS. Que sobra. Claro, es decir, vamos a ver. Es que es real, vamos a ver. Si la OMS lo que se tiene que poner es saber avanzar sobre el futuro, no sobre lo pasado, si lo pasado ya lo sabemos. Vamos a ver qué hacemos mañana. Yo sé que esto que estamos haciendo está mal. Claro, de la OMS. Claro. Es que está a la altura de la niña que decíamos al principio. Efectivamente, es algo, un hervor total. Sé que lo hemos hecho mal. Hago votos y me comprometo ante los telespectadores de que esta sección se instituye el Carajal. En mitad de la segunda parte de la tertulia entraremos con lo más deleznable, con los trinos y los truenos, que podríamos decir, o los mostos y los vinagres de la semana. Torres. Para empezar con el Carajal, yo he venido también a hablar de mi libro, quiere decirse que... En fin, sí. Y también, bueno, esto ya está instituido, cada vez que el profesor Ángel Luis Rivas participa en esta tertulia, pues tenemos el epílogo literario, que siempre tiene una conexión, una vinculación con el panorama de actualidad. Si me permites, antes de Ángel, quería dar un dato y opinar sobre él brevemente. Ha estado Fernando Simón en Ciudad Real, en la universidad, dando una conferencia, y ha dado un dato, cierto. Y ha dado un dato que a mí me ha llamado enormemente la atención. Y ha dicho que en Castilla-La Mancha prácticamente el 40% estamos rayando ya la inmunidad, en el sentido de que hay un porcentaje muy elevado de vacunados y un porcentaje muy elevado de que ya han pasado el COVID. Pero se le ha olvidado un dato, y es que mucha gente que ha pasado el COVID están dentro de los vacunados, porque los que creo que le van a poner una dosis van a ser los últimos que han detectado que han pasado, pero los primeros están vacunados, es decir, que tiene que bajar un poco el porcentaje. No creo que tienen que dar datos que no son, a lo mejor al hombre se le ha ido un poquito el tema, pero entiendo de que si hay, no lo sé, el 35% de vacunados, del dato de 35% de vacunados, no del otro dato, porque muchos se van a solapar. Yo no me creo que Fernando Simón haya fallado en sus datos y en sus estadísticas, y soy un hombre que acierta de pleno. Ironías aparte, profesor Rivas, sí. El epílogo. Bueno. Bien, pues me había traído dos libros. Uno es un libro de Karl Popper,
El título es horrible, un título infantil prácticamente, pero bueno, En busca de un mundo mejor, pero lo voy a dejar para otro día. Y va a leer una página en la que precisamente se habla acerca de la responsabilidad personal. Pero lo voy a dejar, voy a leer una entrada ni siquiera entera, del diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Es un tópico, es Fernando Savater, ¿qué le vamos a hacer? Es un extraordinario escritor, una de las personas más inteligentes que ha dado España en los últimos 80 años. Están pues Ortega y Gasset y él, posiblemente, y alguno más, a mi modo de ver. Y entonces en el diccionario del ciudadano sin miedo a saber, la entrada políticos, no la voy a leer entera, pero dice: en una democracia, políticos somos todos. Los que en un momento dado ocupan puestos de gobierno o de administración no son extraterrestres venidos de otra galaxia para fastidiarnos o conducirnos hacia la luz, sino sencillamente nuestros mandados, es decir, aquellos a los que nosotros, los ciudadanos votantes, les hemos mandado mandar. En el caso de que no desempeñen bien su función, debemos plantearnos si nosotros hemos desempeñado bien la nuestra al elegirles para el cargo. No tiene demasiado sentido que perdamos el tiempo despotricando y pataleando contra ellos como si fuesen una fuerza de la naturaleza de efectos quizá deplorables, pero contra la que no hay remedio, porque sí lo hay. Podemos revocar su mandato, elegir a otros en su lugar, o incluso ofrecernos nosotros, si creemos que podemos hacerlo mejor que ellos. Desde luego, un político en ejercicio que cumple debidamente su tarea es un auténtico regalo de los dioses, y conviene resaltar debidamente el mérito de su tarea y agradecer sus servicios. Es como un chofer que nos lleva no a donde él quiere a cada momento, sino a donde entre todos hemos acordado ir. Y si conduce bien, si se sabe el camino o incluso encuentra atajos respetables, nos ahorra el fastidio de tener que estar dándole indicaciones durante todo el trayecto, y así podemos dedicarnos de vez en cuando a leer una novela o a contemplar el paisaje. Pero conviene no descuidarnos nunca demasiado, por si en un mal momento da una cabezada y se sale de la carretera. Fernando Savater. Bueno, yo voy a agradecer lo que acabas de leer. Ha merecido la pena solamente venir. Autoridad moral Fernando Savater, y víctima también de totalitarios intolerantes que lo han tachado de fascista, que al incurrir en esa descalificación pues se tachan a sí mismos de analfabetos o analfabrutos. Bueno, vamos a ver, es que andar diciendo Fernando Savater a estas alturas. Creo que estuvo amenazado también por ETA. Sí, hombre. Andaba por San Sebastián no se ha privado de nada. Con 3 guardas de espaldas y por Madrid también. Es que uno de ellos es mi cuñado. Además es una persona excelente. ¿Alguna rúbrica antes de acabar? No, yo creo que, bueno, la última vez que estuve aquí dijimos que a ver si llegábamos al verano con el mayor número de vacunas posibles, y sigo todavía con esa esperanza, aunque, bueno, quiero decir que hay gente que tiene problemas con el teléfono, es decir, no quiero con esto alarmar, pero que revise a ver si tiene el teléfono realmente bien en los centros de salud, porque puede haber verdaderos problemas. Pues tirado el dardo, Fernando Prieto, muchísimas gracias una semana más. Profesor Ángel Luis Rivas Lado, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por tu participación. A ti, muchas gracias por invitarme, como siempre. Y Francisco Miguel Rivas, estás reclutado. Perdón. Francisco Miguel Torres Patón, por parte de madre. Está reclutado para la causa, y a ustedes les emplazamos. Yo no me puedo despedir sin animar a que se vacunen. Les emplazamos más. Y a los negocios que lo están pasando mal. Cierto, y además prometo una tertulia dedicada, porque van a ir al próximo pleno ya, entiendo, según la información de que disponemos, las bases para esas ayudas directas para que ya se soliciten en Valdepeñas. Harán poco, mucho o nada, pero enjugarán en alguna medida las economías de alguien. Habrá que darle aplausos a los sanitarios y a los empresarios que están levantando esos negocios. Los empresarios necesitan algo más que aplausos. Bueno, y los sanitarios también. Bien, evidentemente. Bien, pues en este punto les dejamos y les emplazamos a dentro de 7 días. Perdón por el monotema, pero no podemos salir de un escenario de actualidad que sigue determinado por una pandemia con múltiples frentes de actualidad y de opinión. Les deseamos 7 días muy gratos, muy venturosos, y un abrazo a todos una vez más. Yo siempre lo comparo con el símil como una guerra en la que el enemigo te viene sin avisar
y entonces te encuentras, no te encuentras preparado, estás en el campo de batalla, como digo yo, en principio sin armas y sin munición. Cuando eso empezó a desbordarse y vimos esa realidad, vimos que no teníamos medios, que llegaban pacientes que no se podían atender, que no había respiradores suficientes, material suficiente, mascarillas de protección ni EPIs, fue, no sé, algo que nos desbordó. Cuando estaba un paciente grave que sabíamos que iba a fallecer o que le quedaba poco, pues intentábamos estar el mayor tiempo posible vigilándolo para que no muriera solo. Entonces lo más difícil, la muerte. El golpe de realidad fue cuando falleció un compañero nuestro por COVID. Pues a lo mejor ellos nos querían dar besos y de hecho nos los daban por encima de las pantallas, o nos bajaban la mascarilla porque no nos conocían para vernos las sonrisas. Entonces, bueno, creo que ese sería el recuerdo a lo mejor más agradable, que ellos querían tenernos más cerca y bueno, nosotros hacíamos lo que podíamos. Nunca me he ido con la sensación de decir, deberíamos de haber hecho, dentro de las posibilidades que teníamos, deberíamos de haber hecho más. Se hacía todo lo que se podía. El compañerismo, el trabajo en equipo, me he dado cuenta de la gran profesionalidad y de la gran labor que hacemos la enfermería, que nunca nos habíamos visto trabajando en esta tesitura y hemos dado todo de nosotros. Yo en mi caso no, sinceramente. Yo salía del trabajo, yo me aislaba por completo, no escuchaba noticias. Además llegaba a casa y tenía 2 hijos y me volcaba con ellos completamente. O sea que yo llegué a llegar a casa y no veía noticias, me he dedicado a leer, a estar con mis hijos y luego en mi puesto de trabajo intentar transmitir alegría. Sí sé que se puede decir alegría en esta época, pero creo que también es una parte importante lo que tienes a tu alrededor, transmitirles un poco de alegría y de buen humor.